Sean ustedes, hermanos, muy bienvenidos a este espacio semanal de Lección Divina, la lectura orante de la Palabra de Dios, para que en nuestro proceso de conversión personal el protagonista sea el Señor, que nos habla, que nos guía, que nos instruye, que diariamente toca la puerta del corazón con su palabra. Qué bueno entonces que nos dispongamos para vivir este espacio de encuentro con el Señor. Antes de empezar con la invocación al Espíritu Santo, como normalmente lo hacemos, yo quisiera acordarles a todos que hemos pasado ya el tiempo de Pascua, hemos terminado este tiempo glorioso de la resurrección del Señor con la fiesta solemne de Pentecostés, el domingo anterior. Luego la Iglesia, dentro de su año litúrgico, tiene una continuidad en lo que se llama el tiempo ordinario. Tiempo ordinario que no significa que sea simplemente un tiempo cualquiera. Tiempo ordinario que algunos autores lo llaman per annum, el tiempo para el año. Es decir, en Adviento esperamos la venida del Señor y estamos expectantes a celebrar su nacimiento. En Navidad celebramos el misterio del nacimiento del Señor, el misterio del Dios hecho hombre. En la Cuaresma estamos expectantes a la Pascua y estamos también celebrando el misterio del Señor de una forma penitencial, del Señor crucificado, de la pasión y muerte del Señor. En la Pascua celebramos el misterio de su resurrección, de su ascensión y de la venida del Espíritu Santo. Y en el tiempo ordinario no celebramos el misterio, en particular un misterio del Señor, sino que toda esa fusión de gracia que nos ha dado este tiempo fuerte de la Pascua, unido a los otros tiempos que mencioné, la celebramos durante todo el año. No celebramos un misterio en particular del Señor, ni su nacimiento, o su pasión, o su resurrección, sino que celebramos al Señor mismo durante todo el año. Él es el centro del año litúrgico. Y el tiempo ordinario tiene una nota característica bien especial, y es que su gran día es la Pascua semanal, el domingo. Por eso la invitación especial, mis hermanos, a que hagamos del domingo el día más importante de nuestra semana también, porque es el día en que pascualizamos, es decir, hacemos que pase el Señor en todo nuestro itinerario semanal. Y en el día, obviamente, el espacio eucarístico o la liturgia de las horas serán también espacios pascuales durante el día. Este tiempo sabemos que se caracteriza por el color verde y es un tiempo más sencillo, más sobrio. Sin embargo, no quita eso el ambiente alegre y festivo de cada domingo, distinto a lo que pasaba en la Cuaresma, que sí era totalmente austero. Y es un tiempo que, aun cuando no estamos celebrando un misterio en particular del Señor, sí nos regala algunas solemnidades y fiestas a destacar, como las que vienen a continuación. Fíjense, tenemos este domingo la Santísima Trinidad. Al siguiente vamos a celebrar el misterio del cuerpo y la sangre del Señor, el Corpus Christi. El viernes siguiente vamos a celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, su jueves anterior a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Dentro de este tiempo ordinario también destacamos figuras grandes como San Pedro y San Pablo, que se celebrarán este 29 de junio, o San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos el 24 de junio. Además de la Virgen María, celebramos el gran misterio de la Asunción, que será el 15 de agosto. Y dentro de este tiempo ordinario tendremos también un momento especial para celebrar a todos los santos, el 1 de noviembre, y para orar por todos los fieles difuntos, el 2 de noviembre, para culminar con la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con lo cual se cerraría el año litúrgico 2020 y ya se daría inicio al nuevo año. Sé que me adelanté 6 meses, pero es que este tiempo ordinario es el más extenso y llegará hasta finales de noviembre, cuando demos paso al Adviento después de la fiesta de Cristo Rey. Otra notica adicional:
Vamos a empezar este tiempo ordinario, ya lo empezamos de hecho el lunes, pero ya lo habíamos empezado a vivir después de Navidad. Adviento, Navidad. Después del bautismo del Señor comenzó el tiempo ordinario y se vio interrumpido en el miércoles de ceniza. Lo tuvimos 7 semanas y media, casi 8 semanas, se interrumpió, comenzamos Cuaresma, Pascua y lo volvimos ahorita a tomar. Lo retomamos ya en la 9ª semana del tiempo ordinario. El próximo domingo será el 10º, pero se llamará el Domingo de la Santísima Trinidad. Bueno, es importante entender el año litúrgico porque allí también nosotros comprendemos el misterio del Señor y acordémonos, el centro del año litúrgico al fin y al cabo es Jesucristo, sobre todo el misterio pascual de Cristo, que se ve durante todo el año de forma muy fuerte en la Pascua, pero todo el año bebemos de ese misterio pascual. Vamos entonces a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Yo los quiero invitar, como siempre, a que nos dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro espíritu, dejémonos guiar para que el Espíritu Santo sea el que guíe este momento también de encuentro con la palabra. Hemos celebrado ya Pentecostés, su Espíritu habita en nosotros, el Espíritu de la verdad, el Espíritu defensor, el Espíritu que nos lo enseña todo, el Espíritu que nos ayuda a comprender las Escrituras, el Espíritu que nos permite vivirlas con parresía, con valentía, con martiría, con testimonio, con querigma, con anuncio gozoso, con coinonía, en comunión, como la Eclesía, como Iglesia de Cristo. El misterio del Espíritu nos trae el amor del Padre y del Hijo, de quienes desciende a nosotros. Estamos llenos del Espíritu. Avívate, Espíritu Santo, mueve nuestros corazones, coordina nuestros sentidos, silencia nuestro corazón, dispón mi espíritu para escuchar la palabra, para que escuchándola la medite, para que meditando la lleve al corazón, para que pueda orar con esa palabra, para que contemple lo que Dios quiere mostrarme, para que la haga viva en mi actuar. Ven, Santo Espíritu. Oh Dios, Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección para acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Cierra tus ojos y déjate guiar también por este canto, por esta oración al Santo Espíritu de Dios.
Después de haber invocado el Santo Espíritu, yo los invito entonces a que pasemos al primer paso, leer. Es decir, vamos a respondernos qué dice la palabra. El Evangelio de este domingo es breve, qué rico, pero nos da la posibilidad de ahondarlo con profundidad. Basta un versículo para que nos quedemos ahí. Es tomado de San Juan, el evangelista San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18, en el marco de ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo en una noche. Los invito a escuchar y luego que ustedes mismos en sus casas, con sus Biblias, puedan también apropiarse de este Evangelio. Del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Os invito, hermanos, a que ustedes vuelvan a leer el Evangelio despacio. Saquemos todos los elementos que podamos, el contexto, qué dijo Jesús, a quién le hablaba, de qué se trata, cuál es la idea central. Todo lo que podamos sacar, saquémoslo en este momento. Escribamos si es necesario.
Muy bien, yo creo que ya hemos leído. Parece ser un evangelio muy cortico en comparación con otros que hemos tenido. De todas formas, así sea un versículo, siempre nos dirá mucho. Yo quiero que miremos un poco el contexto de este evangelio, porque así esto nos ayuda también para que nosotros podamos entender el conjunto. Acuérdense, cuando leemos las Sagradas Escrituras no podemos leerlas como un solo fragmento apartado uno del otro. Cuando leemos las Sagradas Escrituras tenemos que leerlas en la globalidad de todo. Es decir, si estamos leyendo un evangelio en el Nuevo Testamento, acordémonos que el Antiguo Testamento ha prefigurado, ha habido profecías, ha habido una preparación del pueblo para ese momento que se está viviendo. Si estamos leyendo alguna carta, algún texto de los apóstoles, acordémonos que ellos parten del misterio que han vivido con Jesucristo, de su experiencia con el Señor de la vida, con el Señor resucitado. Si estamos leyendo el mismo evangelio, tiene relación con todo lo que ya he dicho. Entonces, ese capítulo 3 de San Juan se da en este ambiente. Imaginemos, está Jesús y de noche va a buscarlo Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Capítulo 3 de San Juan, versículo 1. Era un fariseo, un magistrado judío, es decir, era un maestro de la ley, era un hombre importante, era del partido de los fariseos. Recuerden que este partido político-religioso era muy exigente en el cumplimiento de la ley. Entonces, estamos hablando de cualquier persona. Nicodemo es un personaje importante en Israel. Iba de noche, es lo curioso, de noche quiere decir que se hacen cosas ocultas que no queremos que nadie sepa. Nicodemo va de noche porque precisamente tenía miedo que los judíos o que los de su partido se enteraran de este encuentro con Jesús. Era evidente el rechazo de los fariseos hacia Jesús. Luego él le hace a Jesús una pregunta sobre los signos que realiza para mostrarles que viene de Dios. Su pregunta no es como las que hemos visto durante esta semana en el Evangelio, preguntas capciosas para hacerlo caer como zancadillas. Su pregunta realmente tiene que ver con un corazón que está en búsqueda. Hay un interrogante fuerte en Nicodemo, como seguramente lo ha habido en muchas personas a lo largo de la historia. Algo le llama la atención de Jesús. ¿Qué pasa con Jesús que atrae a este hombre tan importante? Y cuando Jesús le habla de todo lo que sabemos, de nacer de nuevo, de nacer del agua y del Espíritu, luego dice es que esto solo lo comprende el que venga de lo alto. Y allí es donde empiezo a enmarcar un poco más el fragmento del Evangelio hoy. Nadie que ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Así como la serpiente de bronce fue elevada por Moisés en el desierto, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Eso está en el versículo 14. ¿Por qué me fui tan atrás? Jesús le está haciendo saber a Nicodemo que él es Hijo de Dios y que se ha manifestado como Hijo de Hombre, es decir, como humano, pero que dentro de sí guarda esa condición divina. Nadie ha subido al cielo, pero en cambio el que ha bajado del cielo es el Hijo del Hombre. Está hablando de sí mismo. Y luego va a hacer la comparación entre sí mismo como humano, pero que dentro es Dios, con la serpiente que fabrica Moisés, con el poder que Dios a través de Moisés dio a esta serpiente. Recordemos la escena del Deuteronomio, capítulo 18, 15 y del libro de Números.
El pueblo fue picado por serpientes venenosas por haber desobedecido a Yahvé. Moisés le ruega a Dios que los cure, que los salve, y Dios le da una señal. La señal es esta: miren la serpiente, elévala, el que la mire se sanará y no morirá. Ahora la humanidad está también picada por la serpiente. Esta es la serpiente del pecado, del mal, del sufrimiento, de la muerte. Y Jesús presenta, así como esa serpiente fue signo de curación para una picadura de una serpiente, ahora el Hijo del Hombre es el signo de salvación para la picadura del pecado, del mal y de la muerte. Entonces, Jesús, delante de Nicodemo, que es un maestro de la ley, se está autoproclamando Salvador, salvación. Entonces ahondemos aquí el nombre de Jesús. Jesús, Yeshua, Dios salva. Eso es lo primero para tener presente, queridos hermanos. En segundo lugar, entrados ya en esta perícopa, es decir, en este fragmento del 15 al 16, del 14, del 15 al 16, sí, del 16 al 18, Jesús comienza a hablar de cuál es la misión del Hijo del Hombre. ¿A qué ha venido el Hijo del Hombre? Entonces dice: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Esa palabrita, unigénito, quiere decir el único engendrado, unigénito, el único de su naturaleza. Está diciendo Jesús a Nicodemo que Él es del mismo gen, de la misma naturaleza de Dios. ¿Y para qué lo entregó? Primero, ¿por qué lo entregó? La respuesta es muy simple: porque tanto amó Dios al mundo. Y entonces, ¿qué tanto lo amó? Se puede uno preguntar. Es decir, ¿qué tan grande es el amor de Dios? La respuesta también es muy simple. Su amor es tal como. Su amor es igual a. Su amor se define como: entregó a su Hijo unigénito. Si ustedes preguntan ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Su amor llega hasta entregar a su único Hijo, que ya es decirlo todo, porque su Hijo es parte de Él. Está diciendo, se entregó a sí mismo. ¿Y cómo ese Hijo salva? Esta es la condición: para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que crea, y lo dirá de nuevo, el que cree en Él no será juzgado. Creer es requisito, la fe. El Evangelio de Juan nos pone siempre este requisito de la fe. Es el libro de los signos de Jesús para llegar a la hora de Jesús, a la gloria. ¿Crees? He ahí el Cordero de Dios. ¿Crees que yo soy agua de vida? Samaritana. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y Jesús se admiró de la fe de este centurión. ¿Creen? Jesús anda en el agua. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es, Señor? Soy yo el que estás viendo, le dice al ciego. Marta, ¿no ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dice cuando va a resucitar a Lázaro. Creer es la condición para salvarse.
¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para salvar. ¿A quién? A los que creen. Y miren lo que dice. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que se salve. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si también habrá juicio. Sí, pero el juicio será al final. Ahora estamos en el tiempo del salvar. ¿Quién se salva? El que cree. ¿Quién ya está juzgado? Es decir, ¿quién se adelantó a su juicio? El que no cree. Hay que creer en el nombre del Hijo único de Dios. Yo no voy a hablar más, simplemente era para contextualizar un poco este Evangelio. Eso de creer para salvarse, eso de el amor de Dios es igual a entregar su Hijo, eso de el Hijo ha venido para salvar al mundo. Eso es lo que dice. Ahora yo te invito a que vuelvas y leas y te respondas a ti mismo. ¿Qué te dice? ¿Qué me dice la palabra hoy? Para que vayas meditando, pregúntate con esta premisa. Tanto amó Dios al mundo, tanto. Ya sabemos qué hizo por amor. La pregunta es, ¿qué tanto amo yo a Dios? ¿Qué tanto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta hacer qué? ¿Qué tanto amo a Dios?
Otra premisa que nos puede ayudar a meditar. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La cuestión es, pero el Hijo también se quiso entregar, libremente se entregó. Y entonces, ¿cómo es que el Hijo sabe lo que quiere el Padre? ¿Y cómo es que el Hijo hace tan bien, tan perfecto lo que el Padre quería que hiciera? Muy sencillo, es que dentro del Hijo está el Padre y dentro del Padre está el Hijo. Su espíritu es el mismo, su corazón es uno solo, su mente, su pensar es la misma. El deseo del Padre es el mismo deseo del Hijo. El Hijo ama lo que ama el Padre. El Padre ama al mundo, es decir, a la humanidad. Por eso el Hijo ama a la humanidad. El Hijo desea lo que desea el Padre. El Padre desea la salvación del mundo. Por eso el Hijo desea la salvación nuestra. Es que el Hijo y el Padre son uno, en un mismo espíritu. A propósito de la Santísima Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad hablaba de la inhabitación de Dios en mí, es decir, que Él me habite todo a mí, que Él habite dentro de mí. Yo en Dios y Dios en mí. Que lo único que me mueva, que me haga ver, que me haga caminar, que me haga hablar, sea Dios que está en mí. La pregunta, hermano, para meditar es: ¿qué tan unido estoy a la voluntad de Dios? ¿Qué tan fuerte es mi comunión con Dios? ¿Qué tan dentro de mí he dejado que habite Dios? Meditemos un momento. Y una tercera pista para nuestra meditación: para que todo el que crea en Él no perezca,
sino que tenga vida eterna. Ya les he dicho, la condición que pone es que crean en Él. Creer no es de boca para afuera, sí creo. Creer es una decisión vital, es hacer una opción fundamental por Él, es adherirme de corazón a Él, es confiar plenamente en Él, es que todos mis esfuerzos, todos mis deseos, todos mis pensamientos se van con Él, es decir, están con Él. Creer es más fuerte que simplemente decirlo, es una actitud total de entrega. Así como Él es entregado por mi salvación, yo me entrego a Él totalmente. La pregunta es, ¿creo plenamente en Él? Creo. Gracias a quienes han compartido también una parte de su meditación. Varias han puesto aquí algunos elementos también que destacan de este pasaje del Evangelio que hemos leído. Dios quiere que toda la humanidad se salve. El Evangelio nos dice que Él quiere que el mundo se salve y tenga vida. Y nos indica que esa salvación la conseguimos si creemos en Jesús. Nos dice Trina Mayra. También Clarita nos indica que tan grande es que entregó a su Hijo único. Ahí está la grandeza del amor de Dios. Y Edelmira nos dice que solo un Dios como el de nosotros, es que es el único, no hay más, envía a su Hijo. Nosotros no seríamos capaces de entregar a un Hijo, Dios sí. De esa manera vemos esa unión de amor entre el Padre y el Hijo, puro amor entrañable. Claudia nos indica que el Padre lo entregó todo, y qué difícil es entregarnos nosotros del todo, entregarlo todo. Ahí es donde está el reto. ¿Qué tanto puedo entregar? ¿Hasta dónde? Dios me está diciendo que la forma de no perecer y de salvarme es tener vida eterna y no ser juzgado. Esta forma es creer en su Hijo que me garantiza vida eterna y salvación. Nos decía Omaira Guerrero. Amar de verdad es entregarlo todo, es darse, es entregarme sin reservas, es amar la voluntad de Dios. Escribía Claudia. La palabra hoy me dice que por pecadora que haya sido, Dios me abraza y abarca toda la humanidad. Así hubiese caído muy bajo, no excluye a ninguno por raza o condición. Decir de palabra amo a Dios es muy fácil, pero dejarlo todo es muy difícil. Gracias Clarita y Edelmira. Todos coincidimos en eso. Es cierto. Por eso ya hemos mirado un poquito qué dice el Señor, qué me dice. Oremos.
¿Qué le respondo? ¿Qué me hace decirle? ¿Qué suscita en mi corazón esta palabra del Señor que acabo de escuchar? Regálate estos minuticos para orar. Señor, y queremos también decirte, como te dijo un día Pedro, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo que has venido a dar vida, a darnos salvación, a dar vida eterna. Creo que el Padre nos ama tanto que te ha enviado. Creo que en el Espíritu tú nos sigues amando y salvando. Creo que en mi iglesia tú sigues dando vida y dando salvación. Creo que por el bautismo he sido insertado en ti y ya tengo vida eterna. Creo que al recibirte tantas veces en la comunión he podido recibir tu cuerpo resucitado que me transporta inmediatamente al cielo. Creo en el perdón de los pecados que me das en la confesión. Creo que incluso en estos días tan duros, tú sigues dando gracia, vida, paz. Tú sigues irradiando tu luz, tu consuelo, tu bondad, tu perdón. Creo que amas, creo en tu amor, creo y quiero amarte tanto como tú lo has hecho. Pero bien sé que soy pobre y débil, pequeño y frágil, que mi amor a veces no basta, que al menos no alcanzo a decir un te amo, que a lo mejor ni siquiera llego al te quiero de Simón, pero tú conoces mi corazón, sabes que quiero amarte, sabes que quiero creer a pesar de que en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en las decepciones, pueda a veces desesperar. Sabes que creo y que sé que tú eres el único que ha venido para darnos salvación. Amén. Yo te invito a concluir este espacio de oración uniéndote al salmo de este domingo, del cántico de Daniel, los jóvenes en el horno. Ustedes se unen allá en sus casas respondiendo: a ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Amén. Por último, queda para la casa este paso. Contempla qué te muestra el Señor, qué te deja para la vida y actúa a qué te compromete hoy y durante esta semana. Como siempre termino con esta hermosa oración del Padre Antonio Chevrier a Cristo, que es la palabra, y pidamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu habiten dentro de nosotros en el amor. Oh Verbo, oh Cristo, qué bello y qué grande eres. ¿Quién acertara a conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Tú que eres la luz, manda un rayo de esa divina luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Dame una fe en ti tan grande, que todas tus palabras sean luces que me iluminen, me atraigan hacia ti y me hagan seguirte en todos los caminos de la justicia y de la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, mi Señor y mi único Maestro, habla, que quiero escucharte y poner en práctica tu palabra. Quiero escuchar tu divina palabra, que sé que viene del cielo. Quiero escucharla, meditarla, practicarla, porque en tu palabra está la vida, la alegría, la paz y la felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro. Quiero escucharte solo a ti. Amén. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, que a las 6 de la tarde será nuestra catequesis mistagógica. A propósito de creer, hoy hablaremos de la profesión de fe. Que tengas una linda tarde.